Bueno, saludos amigos, amigas. Vamos en esta oportunidad a compartir un segundo comentario en relación, esta vez, ya no al proyecto, sino a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. En esta ocasión queremos compartir tres artículos de esta ley, siendo estos el número uno, artículo primero, que tiene que ver con el objeto, el artículo 2 que tiene que ver con la finalidad, y el artículo quinto, que tiene que ver con algunas definiciones. ¿Y por qué centrarnos en estos tres artículos nada más de la parte sustantiva de la ley? En alguna otra oportunidad podríamos conversar acerca del procedimiento, la, todo lo que implica esa otra fase. De momento nos interesa ir todavía a la parte conceptual. Y por comentarios de algunos reconocidos juristas venezolanos, profesores universitarios, autores de distintos libros en esta república, atacando el objeto de la ley y a la ley misma en cuanto a que sería inconstitucional porque chocaría, iría en contra del artículo 115, 116 de nuestro país. Y se centra en que la ley habla de incautación, decomiso, sin contraprestación ni compensación alguna, que iría, por supuesto, según esta interpretación, en contra de el artículo, más específicamente el artículo 116, que habla de la confiscación, o el artículo 115, que habla de la expropiación, bien que sea con fines de utilidad pública o por motivo pues, de interés general, pero con la sentencia previa que debe existir y por supuesto con el pago, con la indemnización respectiva. Allí se centra fundamentalmente las opiniones de estos amigos juristas y por ello tenemos, por razones de seguridad, vamos a compartir la lectura de la norma y luego vamos a leer el artículo 115 y 116 y nos vamos a dar cuenta que tal contradicción es inexistente. Creemos, con todo respeto, que está prelando un poco más el criterio político en el análisis que la interpretación jurídica, limpia, transparente, en este caso. Voy a la lectura del artículo 1 que dice así: esta ley tiene por objeto establecer mecanismos que permitan la identificación, la localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinados a estas, así como la extinción de los derechos y atributos relativos al dominio de los mismos a favor de la República, mediante sentencia, sin contraprestación ni compensación alguna. Esta parte infine del artículo es lo que genera el meollo del asunto, de acuerdo a algunos, insisto, reconocidos juristas de nuestro país que se han enfocado en eso para sostener que la norma sería inconstitucional desde ese punto de vista personal de estos amigos, colegas abogados de nuestro país. Entonces vean cómo la norma permite la identificación, la localización y la recuperación. ¿A través de qué? A través de la incautación, de la retención de esos bienes. Y son bienes originados por actividades ilícitas o, fíjense, que pueden estar destinados a ese tipo de actividades, en una dirección o en la otra. En cualquier caso,
El propósito es la retención de esos bienes, así como la extinción de los derechos y atributos relativos al dominio de los mismos a favor de la República. No es a favor de algún otro particular, de algún funcionario de Estado, sino que van a un organismo del Estado encargado precisamente al control del registro de esos bienes incautados, retenidos. Y, como hemos dicho, sin contraprestación ni compensación alguna. Y este es el foco, no lo perdamos de vista, al que le vamos a poner atención en el análisis. Nos gustaría de una vez leer el artículo segundo de la norma relativo a la finalidad de esta ley. Y fíjense, el numeral primero dice, la finalidad es incrementar la efectividad de la acción del Estado, concretamente en 5 áreas delictivas: contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Retengan eso allí para cuando leamos el 116. Segundo, numeral, reafirmar la aplicación y reconocimiento del derecho a la propiedad, teniendo presente que los bienes adquiridos con recursos de origen ilícito no adquieren legitimidad, ni consolidan el derecho a la propiedad, por lo que no pueden gozar de protección constitucional legal. He aquí un aspecto esencial de la norma. ¿Cuál? Bueno, sencillamente que estamos en presencia de una medida ética, de una medida moralizante, de una medida con fuerte fundamento filosófico. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos, que frente a la propiedad, la importante propiedad que ha sido la protagonista en los últimos siglos, o a través de todos los siglos de la evolución de la humanidad, precisamente se le intenta poner controles a un tipo de propiedad, a la propiedad ilícita, a la propiedad envenenada, a la propiedad del delito. Y se especifican cuál tipo de delitos. Eso es importante que lo tengamos presente. Sobre todo porque el AMPA, cada vez siempre ha sido así, y lo explican muy bien los penalistas, los profesores de criminalística, de criminología, de cómo el AMPA siempre va adelante y el Estado con una reacción lenta. Si la delincuencia va en sus procedimientos, en su conducta, en un vehículo de alta gama, muchas veces los estados, no solo el nuestro, sino otros estados, van montados en carretilla. Con un ejemplo gráfico para que veamos que la ineficiencia y la ineficacia en la lucha contra la delincuencia muchas veces depende de eso. Entonces, en esta ocasión se le trata de poner el cascabel al gato, y así lo entendemos. Este consultorio jurídico entiende el asunto desde ese punto de vista. Ok. Veamos, vamos a dejar de último el artículo 5. Yo tengo mi vieja Constitución. Vamos a ir a la lectura del artículo 115, que es parte del capítulo séptimo de nuestra Constitución, donde están los derechos económicos. Y el artículo 115 nos dice lo siguiente: se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley, con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser decretada la expropiación
de cualquier clase de bienes. De cualquier clase de bienes, sería interesante la aclaratoria de la Sala Constitucional, la interpretación. Entendemos que se refiere a la diversidad de la tipología de bienes, de las clases de bienes. Bienes fungibles, no fungibles, bienes muebles, bienes inmuebles, etcétera, ¿no? Que la ley incluso de alguna manera los clasifica. Pero es de entender que la Constitución nuestra no está amparando, la Constitución de 1999 no está amparando, ni por ningún motivo debemos interpretarlo así, a el tipo de bienes provenientes del delito. No lo está, no, eso no, esa interpretación no es extensiva hacia ese particular. Y veamos, el artículo 115 prevé la propiedad, pero no como un derecho absoluto, sino que tiene sus limitantes y tiene sus restricciones expuestas aquí en la norma. Es decir, que tiene excepciones. Y el artículo 116, que es el que más mencionan algunos de los juristas que hemos oído o que hemos visto en sus exposiciones, dice lo siguiente: no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes, sino en los casos permitidos por esta Constitución. Vean cómo esta garantía general del derecho a la propiedad prevé ya las excepciones constitucionales con relación a la relatividad constitucional del derecho a la propiedad. ¿Y cuáles son estas? Bueno, por vía de excepción, podrán ser objeto de confiscación mediante sentencia firme los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes hayan adquirido, se hayan enriquecido ilícitamente, al amparo del poder público, y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Cuando les dije hace rato que estábamos leyendo el artículo 2 de la ley, les dije retengan allí esa lectura, ese contenido, porque precisamente aquí está. El artículo 116 prevé las confiscaciones mediante sentencia firme y por ningún lado aparece que tenga que haber indemnización ni remuneración alguna cuando se trate de las actividades de enriquecimiento ilícito, cuando se trate precisamente de actividades relacionadas con la ley anticorrupción o el caso de la ley contra el narcotráfico, contra el tráfico de drogas. Entonces, el propio artículo 116 ya prevé la confiscación mediante sentencia firme. Entonces, cuando la ley que estamos analizando, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, prevé en su disposición transitoria número 1 que en los subsiguientes 60 días, a partir de la promulgación de la norma de la ley, que fue el 23 de abril del presente año, con lo cual se extendería al 23 de mayo, al 23 de junio. Bueno, ya ahora pues vimos la noticia precisamente hoy de que la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia acaba ya de inaugurar, de instalar los tribunales con competencia nacional en materia de extinción, ¿verdad? Y ahí está la nota, se puede buscar, donde tenemos ya pues los primeros tribunales nacionales en el área metropolitana de Caracas, varios tribunales que actuarán en primera instancia y varios tribunales que actuarán como instancia superior.
ya activándose este proceso. Y entendemos que dentro de pocos días, seguramente, el fiscal general de la República hará también el anuncio de la entrada en funcionamiento de los fiscales especiales en materia de extinción, tal como está prevista en las disposiciones transitorias de la ley. Entonces, con el debido respeto de los profesionales que anteriormente han opinado, centrando el debate en que la norma del objeto de la ley sería inconstitucional porque prevé la opción de la incautación, del decomiso, sin una sentencia firme y sin una indemnización, sin una remuneración alguna para los propietarios aparentes de esos bienes relacionados con actividades ilícitas, por tanto, bienes, como hemos venido diciendo desde este escritorio, como bienes envenenados, bienes no lícitos, de procedencias irregulares, dudosas, etcétera. Entonces, la norma del 116 es perfectamente clara. Es perfectamente clara. Nos permitimos leer entonces, para terminar con este comentario, el artículo 5 de algunas definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá como, y va planteando algunos numerales, actividad ilícita, bienes, extinción de dominio, y llega al punto, al numeral 5, la buena fe. Y allí dice que la buena fe es una conducta diligente y prudente, exenta de toda culpa, en todo acto o negocio jurídico relacionado con los bienes a que hace referencia esta ley. Y es así, porque ¿cuántas personas caen, pues? Han caído en los ya pasados, conocidos como paquetes chilenos, pues. ¿Cuántas personas han sido víctimas de la viveza criolla de algunas personas que son activos miembros de bandas organizadas y los involucran, le venden un carro con problemas, lo invitan a ser parte comprando acciones de una determinada empresa, etcétera, etcétera? Entonces, obviamente que las personas que actúen de buena fe estarían amparados por esta norma expresa que está acá, a través, por supuesto, de todo el proceso que implica con los tribunales competentes y las fiscalías competentes debatir y que impere la verdad procesal y la verdad real que tiene que imperar. De tal manera que seguimos apostando por un país donde predomine la decencia, donde predomine la transparencia, un país que se levante sobre esas bases, por aquello que decía el Libertador: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Nos volveremos a encontrar en otra oportunidad analizando específicamente lo que tiene que ver con el procedimiento. Muchas gracias.